Hola a todos y bienvenidos a la sesión de hoy sobre desequilibrios de fluidos, electrolitos y ácido base. Mi nombre es Dr. David y en esta sesión vamos a desglosar los conceptos esenciales que necesitan conocer para entender cómo el cuerpo regula los fluidos, los electrolitos y el equilibrio ácido-base. Estas son áreas críticas en la práctica de enfermería, ya que los desequilibrios pueden ser potencialmente mortales si no se reconocen y gestionan a tiempo. Comenzaremos analizando tres categorías principales de desequilibrios. Desequilibrios de líquidos, como la deshidratación o la sobrecarga de líquidos. Desequilibrios de electrolitos, como la hipernatremia o la hipopotasemia, y desequilibrios del pH que pueden llevar a acidosis o alcalosis. Cada una de estas condiciones afecta al cuerpo de manera diferente, pero todas pueden alterar la fisiología normal y deben manejarse con cuidado. A veces el cuerpo no puede compensar estos desequilibrios. Por ejemplo, en un desequilibrio ácido-base, los pulmones o los riñones no han respondido adecuadamente para corregir el pH. En los desequilibrios de electrolitos, los niveles anormales de sodio, potasio o calcio permanecen sin corregir. Esto se llama un estado descompensado y, a menudo, requiere intervención médica urgente. El agua constituye aproximadamente del 50 al 60% del peso corporal de un adulto. Este porcentaje varía según la edad, el sexo y la masa corporal. Recuerda que el agua es el medio en el que ocurren casi todos los procesos del cuerpo, por lo que mantener el equilibrio es esencial. Los líquidos corporales se dividen en dos compartimentos principales: el líquido intracelular, que constituye aproximadamente 2/3 del agua total del cuerpo, y el líquido extracelular, que incluye el líquido intersticial y el plasma. Comprender estos compartimentos nos ayuda a reconocer cómo los cambios de fluidos pueden afectar la condición de un paciente. El movimiento de electrolitos entre los compartimentos intracelular y extracelular mantiene la homeostasis. La difusión permite su paso de áreas de alta a baja concentración sin usar energía, y la difusión facilitada utiliza proteínas transportadoras para mover moléculas grandes. En cambio, el transporte activo, como la bomba sodio-potasio, sí requiere ATP para mover sodio hacia afuera y potasio hacia dentro de la célula. La ósmosis implica el movimiento del agua desde áreas de baja concentración de solutos hacia áreas de alta concentración a través de una membrana semipermeable. Este movimiento está influenciado por la presión hidrostática, como la presión arterial proveniente de las contracciones del corazón, y la presión osmótica impulsada por moléculas grandes como las proteínas en la sangre. Es importante diferenciar hiper e hipo. Hiper indica exceso, como en hiperglucemia, y hipo significa deficiencia, como en hipoglucemia. Conocer estos prefijos facilita el diagnóstico y manejo de diversas condiciones médicas. El equilibrio hídrico requiere 2.000 a 3.000 ml diarios provenientes de líquidos, alimentos y metabolismo. Las pérdidas insensibles ocurren por piel y pulmones, y las sensibles aumentan con ejercicio o fiebre. El sistema hipotalámico hipofisario regula el balance según las necesidades del cuerpo. La hipófisis posterior libera hormona antidiurética, aumentando la reabsorción de agua en los riñones y reduciendo la orina para restaurar el volumen de líquidos. La sed y la hormona antidiurética se activan ante déficit de líquidos o alta osmolalidad plasmática.
siendo vitales para mantener el equilibrio hídrico, especialmente en pacientes vulnerables. Los riñones mantienen el equilibrio de líquidos y electrolitos ajustando la orina y excretando sales, reabsorbiendo el 99% del filtrado para producir unos 1,5 litros diarios. Hormonas como la ADH y la aldosterona regulan agua y electrolitos, preservando la osmolalidad, el volumen sanguíneo y el equilibrio ácido-base. La disfunción renal puede causar edema y alteraciones electrolíticas. La corteza adrenal regula líquidos mediante glucocorticoides y mineralocorticoides. El cortisol aumenta la glucosa y retiene sodio, mientras la aldosterona retiene sodio y excreta potasio, promoviendo reabsorción de agua. Estas hormonas se controlan por el sistema renina-angiotensina, los niveles de sodio y potasio, y la ACTH manteniendo el equilibrio hídrico y la osmolaridad. Los péptidos natriuréticos, como el atrial y el tipo B, se liberan ante aumento de presión auricular y sodio. Actúan contra el sistema renina-angiotensina-aldosterona, suprimiendo aldosterona, renina, ADH y angiotensina segundo, lo que favorece la excreción de sodio y agua, reduciendo el volumen sanguíneo y la presión arterial. El tracto gastrointestinal secreta aproximadamente 8 litros de fluidos digestivos cada día y la mayor parte se reabsorbe, perdiéndose solo una pequeña cantidad en las heces. Cuando ocurre vómito o diarrea, esta reabsorción se reduce, lo que conduce a pérdidas significativas de líquidos y electrolitos, que pueden provocar rápidamente deshidratación. Ahora aprendemos sobre los desequilibrios del volumen de líquidos que ocurren cuando el cuerpo tiene demasiado o muy poco líquido y requieren evaluar los signos vitales, el peso, la ingesta y la eliminación para intervenir a tiempo. Evaluar a los pacientes en busca de desequilibrios de líquidos y factores de riesgo, asegurándose de que puedan manejar la hidratación. Administrar líquidos intravenosos, medicamentos y oxígeno según lo indicado. Implementar precauciones contra caídas y proporcionar una dieta adecuada. Iniciar derivaciones a nutricionistas o terapia ocupacional si es necesario. Monitorear la efectividad de la terapia. Supervisar el peso diario, signos vitales, ingesta y eliminación, cuidado de la piel y fomentar la ingesta de líquidos orales. Los electrolitos son cruciales para mantener la homeostasis, influyendo en el equilibrio de líquidos, la función nerviosa y las contracciones musculares. Los electrolitos clave incluyen sodio, potasio, calcio y magnesio. Los desequilibrios pueden provocar problemas de salud graves, requiriendo un monitoreo y manejo cuidadosos. Comprender las fuentes y funciones de cada electrolito es esencial para una atención eficaz del paciente y la prevención de complicaciones. Los electrolitos son cruciales para mantener la homeostasis, influyendo en el equilibrio de líquidos, la función nerviosa y las contracciones musculares. Los electrolitos clave incluyen sodio, potasio, calcio y magnesio. Los desequilibrios pueden provocar problemas de salud graves, requiriendo un monitoreo y manejo cuidadosos. Comprender las fuentes y funciones de cada electrolito es esencial para una atención eficaz del paciente y la prevención de complicaciones. El sodio, con niveles normales de 135-145 mql, es clave para el volumen extracelular, la función nerviosa, la contracción muscular y el equilibrio ácido-base. Sus fuentes principales son sal de mesa, alimentos procesados y en conserva,
Conocer su función ayuda a identificar desequilibrios y sus efectos en la salud. La hipernatremia ocurre cuando el sodio supera los 145 mcl, generalmente por pérdida de agua o ingesta insuficiente de líquidos. Provoca sed intensa, confusión, irritabilidad y, en casos graves, convulsiones. Su manejo se basa en reponer líquidos de forma controlada y tratar la causa subyacente. Reconocerla a tiempo es clave para evitar complicaciones neurológicas. La hiponatremia ocurre cuando los niveles de sodio caen por debajo de lo normal, lo que provoca síntomas como dolor de cabeza, confusión, convulsiones y calambres musculares. Puede ser causada por afecciones como insuficiencia cardíaca, enfermedad renal o ingesta excesiva de agua. El tratamiento se centra en abordar la causa subyacente y corregir cuidadosamente los niveles de sodio para prevenir complicaciones. Los niveles de potasio, normalmente de 3.5 a 5 miliequivalentes por litro, son cruciales para el equilibrio de líquidos en las células y la contracción muscular. Ayuda en la descomposición de carbohidratos y grasas. Las principales fuentes incluyen frutas como plátanos y aguacates, verduras como espinacas y papas, y alimentos como cereales integrales, chocolate y yogur. La hipercalemia, un nivel elevado de potasio, puede conducir a debilidad muscular, fatiga y arritmias cardíacas. Los casos graves pueden causar condiciones potencialmente mortales como la fibrilación ventricular. Es crucial monitorear y manejar los niveles de potasio para prevenir estas manifestaciones y asegurar el buen funcionamiento de los músculos y del corazón. La hipocalemia, una condición de niveles bajos de potasio, puede causar debilidad muscular, calambres y arritmias. A menudo resulta del uso de diuréticos, diarrea o ingesta insuficiente. Es crucial monitorear y manejar los niveles de potasio para prevenir complicaciones graves. El tratamiento generalmente implica suplementos de potasio por vía oral o intravenosa, dependiendo de la gravedad. La administración de potasio cuarto requiere precaución extrema. Nunca se debe dar en bolo airful push y la velocidad máxima recomendada es 10 mEq por hora para evitar arritmias graves o paro cardíaco. El calcio es esencial para huesos, dientes, coagulación, nervios y músculos. Proviene de la dieta y necesita vitamina D para absorberse. El 99% está en los huesos. En plasma, 50% está unido a proteínas y 40% es ionizado, variando según el pH. La hipercalcemia ocurre cuando los niveles de calcio en la sangre están por encima de lo normal. Puede ser causada por glándulas paratiroides hiperactivas, cáncer o una ingesta excesiva de vitamina D. Los síntomas incluyen fatiga, confusión y cálculos renales. El tratamiento se centra en abordar la causa subyacente, la hidratación y los medicamentos para reducir los niveles de calcio. La hipocalcemia aparece cuando el calcio cae por debajo de 8.5 mg/dL. Puede causar espasmos musculares, tetania y alteraciones cardíacas. Suele deberse a déficit de vitamina D, hipoparatiroidismo o insuficiencia renal. El tratamiento incluye suplementos de calcio y corregir la causa. Una monitorización adecuada es clave para prevenir complicaciones. El fósforo es el anión principal del líquido intracelular y es esencial para la función muscular de los glóbulos rojos y del sistema nervioso. La mayor parte está en huesos y dientes, participa en la producción de ATP y en el metabolismo de la glucosa. Sus niveles, regulados por la PTH y los riñones, se relacionan inversamente con el calcio.
El rango normal es de 3.0 a 4.5 milimiga DL. La hiperfosfatemia ocurre cuando el fosfato supera 4.5 mdel, generalmente por insuficiencia renal o exceso de ingesta, y puede causar calcificación y problemas cardiovasculares. La hipofosfatemia por debajo de 3.0 mdl puede deberse a desnutrición o alcoholismo, provocando debilidad muscular y falla respiratoria. Ambas requieren manejo cuidadoso para restaurar el equilibrio. El magnesio es el segundo catión intracelular más abundante y es esencial para los sistemas enzimáticos, la producción de ATP y el funcionamiento de la bomba sodio-potasio. También ayuda a regular la glucosa y la presión arterial, además de ser clave para la función muscular y nerviosa. Se almacena en huesos y músculos, se absorbe en el tracto gastrointestinal y los riñones aumentan su reabsorción cuando los niveles séricos bajan. Para la hipermagnesemia, suspender las fuentes de magnesio y favorecer la excreción con líquidos y diuréticos si los riñones funcionan normalmente, o diálisis si hay insuficiencia renal. Usar gluconato de calcio intravenoso en pacientes sintomáticos. Para la hipomagnesemia, los casos leves requieren suplementos orales y una ingesta dietética adecuada, mientras que los casos graves necesitan magnesio intravenoso. Monitorear de cerca los signos vitales y los reflejos y tener listo gluconato de calcio intravenoso. Los electrolitos son cruciales para mantener el equilibrio de líquidos, la función nerviosa y las contracciones musculares. Los electrolitos clave incluyen sodio, potasio, calcio y magnesio. Los desequilibrios pueden causar problemas de salud graves como arritmias o debilidad muscular. Entender sus interacciones ayuda a diagnosticar y manejar de manera efectiva condiciones. Ahora pasaremos a discutir los desequilibrios ácido-base. Mantener un pH estable es esencial para el funcionamiento celular normal, y cuando este equilibrio se altera puede conducir a condiciones como la acidosis o la alcalosis. El cuerpo mantiene un delicado equilibrio de pH crucial para la homeostasis. Los ácidos del metabolismo son neutralizados por las bases. Las alteraciones comunes en la diabetes, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la enfermedad renal provocan desequilibrios. Un pH neutro oscila entre 7,35 y 7,45. Por debajo de 7 es ácido, lo que indica una alta concentración de iones de hidrógeno, mientras que por encima de 7 es alcalino con una baja concentración de iones de hidrógeno. El equilibrio del pH del cuerpo es crucial para la homeostasis, con un rango de pH neutro de 7,35 a 7,45. Las alteraciones pueden conducir a condiciones como acidosis o alcalosis. Los pacientes con diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o enfermedad renal son particularmente susceptibles a estos desequilibrios, los cuales pueden afectar significativamente su salud. La acidosis respiratoria ocurre cuando los pulmones no eliminan suficiente CO2, aumentando el ácido carbónico y bajando el pH. Suele deberse a hipoventilación por EPOC, neumonía o sobredosis. Puede causar confusión, cefalea y respiración superficial. La acidosis metabólica aparece cuando el cuerpo produce demasiado ácido o pierde demasiada base. Se observa bajo pH y bicarbonato y puede deberse a insuficiencia renal, cetoacidosis, diarrea severa o shock.
Los pacientes suelen presentar respiración rápida, confusión y fatiga. En la acidosis respiratoria, el cuidado de enfermería busca mejorar la ventilación, mantener la vía aérea permeable, administrar oxígeno según indicación, vigilar gases arteriales y apoyar técnicas de respiración o ventilación mecánica si se requiere. En la acidosis metabólica, la meta es tratar la causa. Se monitorean signos vitales, ingesta y eliminación y estado neurológico. Las intervenciones incluyen líquidos IBU, insulina en cetoacidosis o bicarbonato en casos graves. En ambos tipos, la evaluación continua y reportar cambios de inmediato es fundamental para evitar complicaciones. En la alcalosis respiratoria, el problema principal es la pérdida excesiva de dióxido de carbono, a menudo debido a la hiperventilación por ansiedad, dolor o fiebre. El paciente puede presentar mareos, hormigueo o confusión. En la alcalosis metabólica, la causa suele ser la pérdida de ácido o la ganancia de base, como por vómitos, aspiración nasogástrica o ingesta excesiva de bicarbonato. Los pacientes pueden presentar calambres musculares, debilidad o arritmias. En la alcalosis respiratoria, la prioridad es tratar la causa de la hiperventilación, fomentar respiración lenta, brindar tranquilidad y monitorizar oxígeno y gases arteriales. En la alcalosis metabólica se corrigen los desequilibrios de líquidos y electrolitos con IV, reposición de potasio o cloro y ajustar succión o diuréticos. En ambos casos se requiere monitorización continua y educación del paciente. Aquí hay una comparación de ambas condiciones. El equilibrio ácido-base se evalúa con gases en sangre arterial. Los valores normales son pH 7,35, 7,45, CO2 35,45 mmHg y bicarbonato 22,26 mql. Estos parámetros son esenciales para diagnosticar y manejar trastornos ácido-base. El cuerpo mantiene el equilibrio ácido-base a través de tres mecanismos: el sistema tampón, que reacciona de inmediato; el sistema respiratorio, que se ajusta en minutos u horas; y el sistema renal, que tarda de horas a días. Estos sistemas trabajan juntos para mantener el pH entre 7,35 y 7,45, garantizando un funcionamiento fisiológico óptimo. El mnemotécnico Home ayuda a recordar los desequilibrios ácido-base, respiratorio opuesto, metabólico igual. En los desequilibrios respiratorios, la alcalosis muestra un pH alto y una presión parcial de dióxido de carbono baja, mientras que la acidosis muestra un pH bajo y una presión parcial de dióxido de carbono alta. Para los desequilibrios metabólicos, la alcalosis se presenta con pH alto y bicarbonato alto, y la acidosis con pH bajo y bicarbonato bajo. Ahora te ayudaré a hacer tu propio gráfico. En los desequilibrios ácido-base, recuerda Rome. Las condiciones respiratorias muestran cambios opuestos en el pH y el PaCO2, mientras que las condiciones metabólicas muestran cambios iguales en el pH y el HCO3. En la alcalosis respiratoria, el pH es alto y el PaCO2 es bajo. En la acidosis respiratoria, el pH es bajo y el PaCO2 es alto. La alcalosis y la acidosis metabólicas muestran cambios iguales en el pH y el HCO3. La reposición oral de electrolitos se usa para déficits leves y consiste en soluciones con agua, sodio, potasio y glucosa que facilita la absorción. Las soluciones comerciales son de fácil acceso y se deben evitar bebidas como la cola por su bajo contenido electrolítico y alto azúcar,
que puede causar diuresis osmótica y empeorar la deshidratación. La terapia Core Fighter se usa como mantenimiento cuando el paciente no puede ingerir líquidos como en cirugía o como reemplazo para corregir pérdidas. La elección del líquido depende de las necesidades del paciente, los laboratorios y la tonicidad, hipotónica, isotónica o hipertónica, siendo este el factor claveo. La gestión de enfermería de los desequilibrios electrolíticos y ácido-base incluye evaluar signos y causas, iniciar reanimación y soporte respiratorio si se requiere, administrar líquidos, medicamentos o dieta prescrita, manejar arritmias según política, obtener muestras de electrolitos y GCA, aplicar precauciones de seguridad como medidas contra caídas y convulsiones, vigilar complicaciones, orientar al paciente, equilibrar actividad y descanso, manejar efectos secundarios y evaluar la respuesta al tratamiento. Los líquidos Cockburster se dividen en cristaloides y coloides. Los coloides contienen moléculas grandes que aumentan la presión oncótica y atraen líquido al torrente sanguíneo. Los cristaloides son agua con electrolitos y se usan para reponer y mantener el equilibrio. Ejemplos comunes son solución salina normal, Ringer lactato, dextrosa en agua y dextrosa en Ringer lactato. Es hora de avanzar y hablar sobre los dispositivos de acceso venoso central. Estos son catéteres especializados que se colocan en vasos sanguíneos grandes para administrar medicamentos, líquidos, productos sanguíneos o para la toma de muestras de sangre. Existen tres tipos principales de dispositivos CVA: catéteres insertados centralmente, catéteres centrales de inserción periférica o PICC y puertos implantados. Cada uno tiene sus indicaciones específicas, ventajas y consideraciones. Veamos con más detalle los diferentes tipos de dispositivos de acceso venoso central. Primero, el catéter venoso central tunelizado, donde la punta se coloca en la vena cava superior para un acceso a largo plazo. Luego, la línea PIC, que se inserta a través de la vena basílica o cefálica y se avanza hacia la vena cava superior. Finalmente, el puerto implantable. Este se coloca debajo de la piel y se accede a él usando una aguja especial de punta Hoover. La punta inclinada de la aguja evita daños en el septo del puerto. Repasemos la evaluación y el cuidado de los catéteres venosos centrales. Evaluamos el sitio por enrojecimiento, edema, calor, drenaje o dolor. Los apósitos se cambian cada 7 días o antes si están húmedos o sueltos. Se siguen pasos clave como higiene de manos, retiro del apósito, limpieza estéril por 30 segundos, biopatch si corresponde, y colocación de un apósito oclusivo con fecha. Las tapas de inyección también se cambian cada 7 días o antes si se usan para sangre o se contaminan, y el lavado del catéter se realiza según política, comúnmente cada 12 horas o antes y después de cada medicación cuarto. Las principales complicaciones de los dispositivos de acceso venoso central incluyen la migración del catéter, que provoca infusión lenta, dificultad en la aspiración o edema, y requiere preparación para fluoroscopia y posible reemplazo. En segundo lugar, el embolismo, debido a la ruptura del catéter, trombo o aire que se maneja con oxígeno, clampado del catéter, colocación del paciente sobre el lado izquierdo y aviso al personal. Y finalmente, el neumotórax, debido a la perforación pleural con disminución de los sonidos respiratorios, disnea y distensión unilateral, manejado con oxígeno, posición semi-Fowler y anticipando la colocación de un tubo torácico.
Gracias a todos por su atención y participación activa. Su compromiso realmente hace que estas discusiones sean más significativas